Bueno, debido a la urgencia de muchos de nuestros amigos que dicen que son largos las presentaciones, los prolegómenos, vamos enseguida a descargar las ideas, como dicen los mexicanos, sobre el muerto las coronas. Y claro, el tema de hoy es apasionante, es un tema de cómo te pudiera explicarlo. Es un tema de conveniencia mutua, regañada, sugestiones, sugerencias y preocupación. Más o menos está ahí, dentro de ese parámetro el video de hoy. ¿Y cuál es lo más importante? Y lo más importante es que Estados Unidos debería actualizar o cambiar sus asesores. ¿Cómo? Cambiar sus asesores referente a lo que le informan sobre Latinoamérica. En Latinoamérica, señores asesores, esto es para los que vienen, porque los que están ahora no lo van a entender nunca. No lo van a entender porque están formatizados, están formateados así. Entonces, han sido formateados con la teoría de McCarthy. No saben qué fue McCarthy. McCarthy fue un gran resentido social, enemigo de todas las posibilidades, pero eran otras épocas. Ahora, la idea macartista es que todos eran comunistas. Y en Latinoamérica, o sea, desde el río Bravo hacia el sur hasta el Cabo de Hornos, los pueblos no son comunistas, ni quisieron serlo nunca. Fueron arrastrados por corrientes que introdujo el comunismo como resistencia armada, que fueron las guerrillas. Pero los pueblos nunca llegaron a ser comunistas. Nosotros somos pueblos, hemos sido pueblos socialistas, como lo es el pueblo de Estados Unidos. Porque si hay socialismo en el continente entero, o sea, yo vivo acá, a mí no me lo van a discutir. Si hay un país socialista, más socialista que este, que me lo expliquen. Pero bueno, eso es tema para otro video. Nosotros tenemos 1.700 millones de pobres y marginados sociales que reclaman justicia, nada más, justicia. No invasiones, no bases militares, no comandos sur, no submarinos surcando nuestros mares, nada de eso. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos penetración ni predominio bajo ningún punto de vista. Nosotros no queremos corporaciones que vayan con patente de corso, ni queremos embajadas con cámaras de comercio que son leoninas. O sea, nosotros queremos, más decir que queremos estaría incorrecto. Lo que necesitamos es una asociación, porque nosotros no lo sentimos el comunismo, porque es una realización utópica que no ha dado resultados en el mundo, por el progreso y por el acceso a la comunicación y a la educación, aunque sea retaseada, nos ha beneficiado bastante porque la cantidad del pueblo que ha aprendido a pensar indica de que nosotros lo que queremos es trabajo, bienestar, disfrutar de la felicidad, de la paz, de la armonía, que se eduquen nuestros hijos, que tengamos acceso a la vivienda, que no nos falte trabajo, que podamos realizar nuestras ilusiones y nuestras esperanzas con la familia. Nosotros no queremos que el Estado sea el absoluto. Nosotros queremos que podamos dominar nuestra democracia defendiendo los derechos humanos siendo humanos. O sea, no que nos vengan a implantar ideas y que se manejen desde la metrópoli. Por eso, más que sugerencias, más que pedidos, más que exigencias, tenemos propuestas. O sea, tenemos propuestas porque
queremos evitar las confrontaciones del futuro. China está decidida a tomar el continente. Ya dijimos que Rusia se ha entretenido con esta guerra y era una de las proclives a operar en el continente Rusia con la nueva teoría de Putin y demás. Pero esta guerra con Ucrania lo ha desplazado de ese hipotético sueño ruso. Pero China no. China, a pesar de la pandemia y de todo, ha seguido creciendo y ha seguido generando riquezas y demandas y ha puesto a un pueblo a un estado de bienestar que demanda mucho más cosas que demandaba hace 50 años. O sea, el poder adquisitivo de los chinos, debido a su transformación social, política y económica, ha capitalizado el pueblo. Hola, hello, morning. Los ha capitalizado y entonces ha aumentado su demanda. Y entonces nosotros somos el gran mercado para los chinos. Pero, bueno, vamos a seguir para conversar del tema, porque el tema, te digo de verdad, acá se necesita mucho cerebro, mucha materia gris para estar preparados para lo que se viene, que eso sí es dramático. Por lo tanto, nosotros somos y nos sentimos parte activa en el continente. Entonces nuestra lucha ya no va a ser por nuestra nacionalidad, por nuestra frontera, porque hemos entendido o hemos aprendido que si nosotros pretendemos unilateralmente resolver nuestros problemas, colisionamos con los intereses corporativos del imperio que está en el norte del continente. Entonces nosotros no queremos ser enemigos del imperio, porque no nos conviene. Pero tampoco queremos sernos amigos o socios de China, mucho menos, porque se va a librar la última batalla en nuestras tierras y nosotros no queremos ser Ucrania. No, que se arreglen ellos, nosotros no queremos cometer ese error. No es tampoco fácil que mucha gente lo entienda. Mucha gente me dice, viejo, pero vos estás colonizado, ¿cuánto te pagan Norteamérica para que hagas la propaganda que le haces? No, yo trato de que todo el problema que tenemos desde el norte al sur y desde el sur al norte, lo podemos procesar, podemos administrar nuestras diferencias, porque tenemos una gran riqueza para repartir. O sea, de los 2 millones de habitantes que tiene el continente, más o menos, no me acuerdo exactamente, con la riqueza que tenemos, con las tecnologías que disponemos, con el potencial humano que existe, con la capacidad individual y colectiva de nuestras sociedades y con todo el mercado que el mundo va a seguir siendo, pues nosotros podemos tener un paraíso y vivir todos en paz y en armonía y soñar con una paz eterna. Pero eso no se da silvestre porque hay sectores ambiciosos, desmedidos, que no entienden estas razones y que quieren posiciones personales o colectivas para grandes centros corporativos. Y uno de los grandes problemas que tenemos es el poder financiero especulador que ha existido de los tiempos inmemoriales. O sea, nosotros no le podemos pedir a ellos que cambien porque no van a cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer con ellos, con el poder financiero mundial, que opera ahora desde Wall Street, pero la matriz está en Londres, nosotros ese poder financiero lo que podemos hacer desde nuestra posición es ofrecerle negocios, es proponerle juntos que realicemos tareas que tenemos pendientes porque los enemigos nuestros, o sea, no es que Rusia sea un enemigo de Estados Unidos o China sea un enemigo de Estados Unidos, no. Llegado el caso de que haya enfrentamiento, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a pagar las consecuencias y eso es lo que tenemos que evitar. Además, mientras está todo esto discutiéndose
discusiones bizantinas, de Bizancio. Pero nosotros esas discusiones bizantinas las debemos transformar en hechos concretos. Y los hechos concretos no se dan silvestres. O sea, hay que cultivarlos y hay que hacer una tarea que la gente que está hoy en el candelero tiene una mirada achicada, o sea, una mirada mermada, una mirada que no ve más que hasta el borde del barco, como decía Perón, que los marineros ven hasta el borde del barco y nada más. O sea, ellos no ven el futuro. Por eso te digo que los asesores que hoy dispone Estados Unidos, que son gente procedente del resentimiento de la gran oligarquía que disfrutó de grandes beneficios hasta hace 25, 30 o 40 años atrás, de las grandes oligarquías latinoamericanas que se hicieron enormemente ricas y que últimamente las dictaduras militares que fueron impuestas en el territorio terminó por generar una riqueza desmedida. Los hijos de esos resentidos que huyeron hacia Florida y los que están en una oligarquía en otros países que obtuvieron beneficios, que son los grandes refugiados terratenientes, cafetaleros o millonarios de todos nuestros países que sumieron en la pobreza a nuestros pueblos, los hijos de esos son los que asesoran al gobierno de Estados Unidos. Y los profesionales universitarios que salen formateados con la idea de McCarthy, el macartismo, que todos los que no se ponen de rodillas frente a Estados Unidos son comunistas. Y entonces eso produce bloqueos, como el que lleva 60 años con Cuba, con bloqueo como el de algunos países de Centroamérica ya, como nos tienen ahí en la mirada fija, ahora Colombia, Venezuela, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, no, eso no funciona más, eso quedó en la historia. Mientras todo eso sucedía, creció un monstruo en Asia, que fue China y todos los países asiáticos que obedecen a la influencia china. Entonces todo eso nosotros tenemos que saberlo, y quienes vivimos en el imperio y quienes sabemos que nos guste o no nos guste, tenemos por fuerza necesaria, por conveniencia, ser socio de Estados Unidos. Nosotros no podemos ser socios de China, tienen que entenderlo. Sí, sería ideal, ¿qué te parece? Sería ideal. ¿Cómo no va a ser ideal tener 1.400 millones de clientes y 1.500 millones en la India de clientes? Sería una jauja. Y estos se van a quedar así, mirándonos y diciendo, bueno, hagan lo que quieran, yo abandono y me refugio y me junto con Canadá y nada más y los dejo. No, hermano, tenés que entenderlo eso. Quizás yo no sea suficientemente capaz o idóneo para explicártelo bien. Quizás ustedes, los que no están a favor de lo que yo sostengo, tengan otra idea. Pero yo vengo remando en esta idea en el terreno, porque una cosa es tener una idea desde tu oficina o desde tu casa, allá a 10, 15 mil kilómetros de acá, y otra cosa es estar en el lugar y haber recorrido. Yo he recorrido toda América Latina. Si a mí no me podés hablar del continente americano, yo lo he caminado, no es que la volé por avión ni que anduve en motocicleta, yo caminé pueblo por pueblo. Yo tardé para cruzar América Latina casi 2 años, de pueblo por pueblo, hablando con todo el mundo y conociendo todas las cosas buenas y malas, de los más ricos millonarios cafetaleros o de la pesca o de la minería,
personajes, dueños de mansiones y extensiones ilimitadas, decían, hasta aquel cerro allá, hasta allá llegan mis campos. Y veías un cerro allá grisáceo que estaría a 10 o 15 kilómetros. Entonces, y conocí la enorme pobreza de gente que dormía tirada en el suelo, arriba de unas bolsas o algo, de unos trapos o arriba de unas hojas de palma. Yo he conocido todo eso. Entonces, de América Latina, no sé cuánto más que yo podrá saber. Ahora, que eso me da idoneidad para... No, te cuento que cuando sugiero una opinión, tiene bastante fundamento, bastante conocimiento. Pero fíjate bien que desde 1823, en que en el Congreso de los Estados Unidos sonó la voz de Monroe y dijo América para los americanos, porque la Santa Alianza estaba preparando reconquistar las colonias. La vuelta de Fernando VII a España, querían recomponer todo el poder feudal. Y estos se plantaron y dijeron, acá no entra nadie. Desde entonces nosotros hemos pasado a ser, no te voy a decir colonia, porque sería desprestigiarnos a nosotros, sino que apéndices, dependientes de la voluntad del imperio yanqui, de Estados Unidos. Y pudiéramos haber hecho un jardín de todo el continente, porque fueron los que reconocieron nuestra independencia y los que las sostuvieron. O sea, había una posibilidad enorme. Pero esta gente, quién sabe por qué razones, porque no creo que sean por razones ideológicas, pero creyeron que nosotros éramos propicios para ser dominados porque éramos brutos, porque éramos primitivos, porque éramos indios. O sea, ellos no entendieron que si la cultura llegaba a los pueblos podía producir una grandeza en todo el continente. Ellos no lo entendieron así. Ellos quisieron ser los dueños del continente sin compartir con los que habitaban en el continente. Y entonces eso se ha producido desde Simón Bolívar en adelante, 130 años atrás, 125, 130 años atrás, que en el Congreso de Panamá dijo que podíamos hacer la Unión Latinoamericana y la Unión Americana. Hemos sufrido la incomprensión y la intolerancia. Y hubo momentos de tanta voracidad por las corporaciones, porque no fue una política de oficial de gobierno, sino fue un proceso corporativo que se lanzaron al continente y nos impusieron dictaduras militares que sí, le proporcionaron enormes riquezas a las corporaciones, se hicieron dueños de todo en el continente, pues eso no lo podemos negar, pero sumieron a mil millones de personas en la pobreza, en la miseria, que hoy parte de esa gente que está más cerca ya está marchando sobre México a forzar las fronteras de Estados Unidos. Entonces, esa es una realidad, no es que yo estoy inventando algo que soy un comunista, para nada, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero tenemos propuestas, pero las propuestas son primero explicar por qué ha habido estos desencuentros y al mismo tiempo de hablar de nuestros problemas mutuos, o sea, de nuestras inconsistencias. También nosotros no hemos tenido negociadores, nosotros no hemos tenido gente capaz de transmitir estas cosas. Y los pocos que hubo salieron más que a enfrentar a Estados Unidos que a conversar con ellos, a dialogar. Muchos fracasamos dialogando. O sea, yo sigo tratando de dialogar para que entiendan nuestra posición. Nosotros no somos enemigos de Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada que ver con el comunismo que nos han implantado. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo agresiones como invasiones o como instalarnos por la fuerza el rigor de un poder corporativo financiero que nos somete rigurosamente a pagos de deudas fraudulentas.
porque la saben. Nosotros debemos miles de millones de dólares, la mayor parte de nuestros países, a cambio de nada, a cambio de las corrupciones y de los corruptos que se hicieron millonarios para castigarnos a nosotros y darles vía libre a ellos. Pero nosotros, como pueblos, lo único que hemos cosechado de nuestra asociación ideológica con Estados Unidos ha sido pobreza, ha sido miseria, resentimiento, marginación social. Y entonces pregunto, porque uno debería preguntar, ¿y los derechos humanos? ¿Hay derechos humanos en un país que impone el rigor de una invasión o de un bloqueo como se le tiene a Cuba y ahora a Venezuela? ¿Con eso van a lograr aminorar, van a parar a los chinos con eso? ¿Con eso van a parar a los chinos? Que los chinos no creen en nada. Entonces es cuando me preguntarás, ¿y qué tenemos que hacer entonces nosotros, viejo? Y yo te tengo que volver a repetir lo mismo que te vengo diciendo y que escucho, no específicamente de algunos de ustedes, sino de los que supuestamente tienen ideas clarificadas con lo que hay que hacer. Resistir contra el imperialismo, enfrentarlos en una lucha terrible, o sea, ya no hablan de guerrilla, ya no habla nadie de resistencia armada, ni de ideologías extrañas para operar y levantar a las masas. Ahora hablan de asociarse con los enemigos de Estados Unidos. Y el problema de asociarse con los enemigos de Estados Unidos está bien claro. Los chinos no van a dejar que se metan en su territorio nadie, y estos no van a dejar que vengan los chinos acá. Los chinos han sido muy hábiles, y ese es el miedo que yo tengo, o sea, que debiéramos tener nosotros. Los chinos muy sutilmente han ya ingresado. Los chinos invirtieron en el año pasado 420.000 millones de dólares en América Latina, o sea, de 2 o 3 mil millones de dólares que invirtieron hace 15 o 20 años atrás, ahora ya 214.000 en el 2021 y en el 2020 y en el 2021 400 y tantos mil millones de dólares invertidos sobre todo en grandes desarrollos de infraestructura. O sea que es serio lo que los chinos están haciendo acá. Pero lejos de creer que eso en el largo plazo nos va a beneficiar, es un gran error. En el largo plazo, si los chinos siguen invirtiendo, la reacción de estos de la manera más imprevista va a ser violenta. O sea, le están quitando a Estados Unidos, los chinos, el mercado. No solo que están comprando todo lo que América Latina produce porque lo necesitan, sino que están instalando, están haciendo inversiones para producir arroz, por ejemplo, comprando extensiones de tierra interminables, están comprando cerealeras, están haciendo puertos, o sea, es una avalancha, es una penetración muy bien pensada y organizada. Pero eso sí es ideal, qué lindo, qué bueno. Pero las consecuencias, ¿qué va a pasar dentro de 15 o 20 años? Con toda la penetración china ya operando abiertamente. Estados Unidos se va a retirar sus bases militares, va a sacar sus submarinos, el Comando Sur, y van a decir, bueno, van a reaccionar violentamente. ¿Y dónde se va a ocurrir la contienda? En nuestros países. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y nosotros tendremos que conversar con los chinos para que nos sigan comprando o hacer un gran acuerdo con Estados Unidos, que es lo que yo hablo de continentalismo, y comerciar el continente con el continente asiático y con el continente africano y con el continente que está la India y
en fin, con todo. Porque esa es la única alternativa de mantener la paz. Si no, la lucha se va a trasladar a territorios en la calle, como está pasando ahora en Ucrania. En Ucrania están luchando en la calle cuerpo a cuerpo. ¿Y quién está sufriendo las consecuencias? El pueblo. ¿Por qué? Y porque querían instalar bases de la OTAN y no lo permitió Rusia. Y entonces anda a explicar la diatriba de estos intereses que quieren hacer tal o cual cosa. Pero mientras todo eso sucede, pues las consecuencias las pagan los pueblos. Entonces nosotros tenemos que ser sensatos. Yo sé que, por ejemplo, hay gente muy capaz en Argentina, por ejemplo, y en México y en todos lados, que consideran que entregarse a los Estados Unidos es terrorífico. Y entonces la pregunta es, ¿más entrega la que hay? La banca, la moneda, la tecnología, las comunicaciones, las Fuerzas Armadas, las bases militares, el potencial submarino y aéreo, tecnológicamente con satélites y todo, más penetración que esa. El problema ahora es que hay que cambiar la mentalidad de esta gente. Y claro, es difícil. Es difícil porque no hay ninguno de los nuestros que nos represente, que esté negociando eso. Vienen acá los que vienen de Latinoamérica, los nuestros, a pedir plata. No vienen a negociar. Por ejemplo, ahora acaba de estar 3 personajes importantísimos del gobierno argentino. Los 3 vinieron a lo mismo, a pedir plata o a hablar de la deuda. No trajeron ningún proyecto. ¿Qué proyecto trajo Alberto Fernández ahora que estuvo ayer en las Naciones Unidas, anteayer? A quejarse, a lamentarse. Con esto hay que hacer negocios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que nos falta. Gente que no entiende, no lo ven a López Obrador como un estratega de última generación con una lucidez y una mentalidad que ojalá tuvieran los nuestros. Ni siquiera quieren acercarse a López Obrador. Tienen miedo de aprender, carajo. Nosotros creemos que se está errando en los dos extremos, o sea, en las dos partes. Que estábamos errando nosotros en ver a Estados Unidos como un enemigo y de Estados Unidos vernos a nosotros como unos enemigos. Yo creo que ese es el gran kit de la cuestión, el gran problema que nosotros debiésemos resolver. Ni Estados Unidos, llegado a la negociación seria, sería un enemigo para Latinoamérica, ni Latinoamérica sería un enemigo para Estados Unidos. Como están las cosas ahora, como están las cosas planteadas, todos nosotros somos comunistas o estamos influenciados por la izquierda. O sea, la mentalidad de 70 años atrás. Y nosotros, resentidos por los golpes que hemos recibido y que estamos recibiendo todavía con las imposiciones violentas de la banca, del Fondo Monetario y de todas las corporaciones, porque son las que nos dan de comer. Los grandes mercados son norteamericanos, que no hay control de precios, en fin, están haciendo su negocio. Entonces, somos dos enemigos potenciales. ¿Qué falta? Te pregunto, porque el tema acá no es a ver quién pelea mejor. Acá el tema es quién tiene la capacidad de acercar posiciones para beneficio. Porque el enemigo, que puede ahora presentarse como un gran amigo, que es China para nosotros, es el enemigo al final de los tiempos por los conflictos que van a desatar. Entonces, no es ningún enemigo, no es ningún amigo, es un enemigo. Entonces, acá lo que hace falta es, sí, es difícil tragarlo. O sea, yo he sufrido las consecuencias directamente. Una cosa es estar en un escritorio sintiendo ideológicamente lo que pasa, otra cosa es estar comiendo basura
y comiéndose los papeles muchas veces en la conspiración, y perder la familia, perder lo poco que uno ha hecho, lo que uno ha hecho luchando en la vida con éxito lo ha perdido en la política, tratando de hacer algo útil. O sea, uno con las consecuencias no hay que hablar, porque uno ha puesto lo poco o mucho que tenía, las pocas capacidades intelectuales y el esfuerzo del trabajo. Pero hemos aprendido, por lo menos nos ha costado trabajo, ha sido una universidad muy cara para nosotros. Entonces, la idea es que Estados Unidos, con los asesores que tiene y como nos ve a nosotros, está en las antípodas de poder solucionar nada con Latinoamérica. O sea, yo vivo en Estados Unidos y estoy corriendo el riesgo incluso de que me echen mañana y me quiten y me quede en la calle porque ¿para qué te voy a contar lo que ya conoces? Y Latinoamérica no va a salir si no se realizan todos los países. Individualmente no hay país que pueda salir. Individualmente, si vos me digas o ustedes me dirán que México solo va a salir, que Colombia sola va a salir, que Argentina sola va a salir, que Chile solo va a salir, que Brasil solo va a salir, porque llegado el caso, estos van a cortar los lazos con los mercados mundiales. Además, ellos tienen los puertos, tienen la navegación, tienen las comunicaciones, tienen potencial de todo orden que quieras hacer. Entonces nosotros tenemos que entrar en una asociación continental y ahí habrá que operar con inteligencia y con honestidad. O sea, todo el pirata, en este tiempo que se aproximan, todo el pícaro, el aventurero, el que viene a sacar ventaja, ese hay que barrerlo de entrada, o sea, que no venga a intervenir a ver si puede meter la cuchara. Esto es un arreglo de grandeza para salvar a 2.000 millones de habitantes o más. Entonces, yo quería hoy conversar de estas cosas contigo, porque es difícil hablar de estas cosas porque uno va caminando por el filo de una navaja. Si te caes para acá, sonaste, y si te caes para acá, sonaste igual. Y sobre todo, nosotros no disponemos de unas capacidades de comunicación. Cualquier tonto sale de un canal de televisión o de 100.000 personas. Nosotros nos ven 2, 3.000, 4.000, cuando mucho, 5.000. O sea, lo que nosotros digamos o lo que propongamos no tiene trascendencia. O sea, hay gente que maneja los intereses y que no te permite. O sea, este video no lo van a poner en un canal de televisión. Conspira contra sus intereses. O sea, el poder corporativo que maneja la comunicación en nuestros países no le interesa que la gente conozca las realidades. Pero bueno, hay que seguir, El día que Estados Unidos se dé cuenta que las futuras guerras no son con armas nucleares, ni son con cohetes teledirigidos, ni son con aviones supersónicos, ni con robots, ni con nada de eso, sino es la guerra contra el hambre, contra la miseria en el patio trasero de su casa. El día que ellos entiendan, se acaban todos los problemas. Por eso te hablaba de los asesores, porque ellos se guían mucho por los asesores, porque hablan español, pero hablan mal español y lo entienden peor. Ellos tendrían que asesorarse con la gente que realmente le puede transmitir el problema. Y eso es la diferencia. Y esa es nuestra desgracia, que nuestros asesores son cubanos, venezolanos, hijos de cubanos, de venezolanos, de puertorriqueños, de nicaragüenses, que sus padres eran los que fugaron las grandes fortunas de nuestros países, que eran los riquillos que sumaron en la pobreza porque se sometieron a las dictaduras y a los designios de Washington, del consenso de Washington. Los hijos de esos son los asesores del gobierno de Estados Unidos. Y mirá dónde nos ha llevado. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con el comunismo ni con nada de eso. Y si vamos a hablar de socialismo, que se dejen de joder, más socialista que este país, todo lo que hay acá en justicia social
es el sueño nuestro, es el sueño de Latinoamérica. Ojalá nosotros pudiéramos tener el imperialismo que ellos tienen acá, que es un socialismo, no lo quieren aceptar, pero es un socialismo. Acá tienen, yo veo cómo se ejecuta el peronismo. Acá hay justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Y por qué no nos trasladamos a todo el continente entonces? Es la pregunta. Y te dejo acá en la parte de abajo el link para un programa de un muchacho colombiano que realmente la tiene suficientemente clara y que es el detalle minucioso del significado de lo que es China hoy. No sé, a lo mejor lo conoces, pero si no lo conoces sería buenísimo que lo veas, porque si hay algo que te pueda clarificar lo que se viene, es ese video. Está maestro. Así que te dejo ese link para que te entretengas y de paso que trates de recordar lo que hemos conversado hoy, que es bastante importante en relación a lo que viene. Y como sabes, como por supuesto, nosotros estamos en la cocina codo con codo todos los días del año. Te mando un gran abrazo. Y por si hacía falta, te dejo el tren de la historia. Ese es el que nos lleva al destino.